Al diablo con lo que se considera clasificado. La gente tiene que saber lo que pasó aquí. No sé qué buscaba el gobierno cuando puso en marcha su zoo experimental aquí, pero tengo que hacer que la gente sepa lo que puede hacerle a la gente, lo que le hizo a mi amigo. Mi nombre es Greg y dirijo el faro aquí. No puedo decir dónde, pero digamos que es una isla de la costa sureste que no está en el mapa. Soy el tipo de hombre al que le gusta estar solo, así que es un trabajo perfecto para mí. Boris es el primatólogo, así que es el que trabaja con los monos. Aquí hay unos 500 y andan sueltos. Suelen mantener las distancias conmigo y yo con ellos. Boris les da de comer, así que les cae mejor. No me gusta pelearme con ellos, a menos que se acerquen demasiado al laboratorio o empiecen a morder los cables de mi televisión por satélite. El trabajo de Boris son los monos. El mío es el faro. Ahora, Boris no me molesta mucho, pero a veces nuestros caminos se cruzan en las comidas. Solo estamos él y yo, y de vez en cuando algunos tipos del gobierno cuando deciden venir en helicóptero desde la plataforma petrolífera a dejar suministros. No hago muchas preguntas, y creo que eso les gusta de mí. A decir verdad, creo que estoy aquí para evitar que Boris se vuelva loco. Creo que cualquier hombre lo haría si pasara tanto tiempo con monos como él. Parece saber mucho sobre ellos, y me ha enseñado un poco en los últimos meses. Los llama monos del viejo mundo. Pero vi algo que no debería haber visto, y ahora mi acogedora vida isleña se ha convertido en una pesadilla que nunca olvidaré. Me desperté con el sonido de nuevas órdenes imprimiéndose desde la máquina de fax, una hoja de papel que venía directamente del gobierno en lo alto. Pero esta vez era diferente. Lo que decía la hoja había perturbado a Boris. Se paseó por la habitación, murmurando para sí mismo mientras lo leía. No pude oír lo que decía. Luego se sentó en silencio en un rincón, pasándose las manos por el pelo ralo. Ese era el baile que hacíamos cuando nuestros caminos se cruzaban. Yo fingía ocuparme de mis asuntos mientras él se afanaba en alguna tarea secreta del gobierno al otro lado de la habitación. No le quitaba ojo del libro que estaba leyendo. Se levantó, fue directo a la cocina y sacó la botella de licor de la estantería. Le temblaron las manos mientras se servía un trago. «Va a oscurecer aquí fuera, Greg». Empujó el periódico sobre la mesa. Mantuve el contacto visual mientras ponía mi libro encima. «Mira, tío, los dos sabemos que firmamos algo que dice eso. No debería estar mirando esto», dije. Levantó el vaso, irritado porque yo no miraba. Volvió al otro lado de la habitación y se desplomó en su silla. No tardé en coger el libro. Mientras leía, me picó la curiosidad y me pregunté cuál sería el gran secreto. Levanté el libro y mis ojos se desviaron hacia la página. Era una sola línea de texto. No alimentes a los animales. Eso era todo. Eso era lo que le enfadaba tanto. Los monos parecían tener mucho que comer sin que Boris les diera de comer. Yo personalmente los vi comiendo cocos, semillas de maíz. ¿Y qué si dejaba de darles de comer esas galletas secas amarillas con forma de huevo? Boris las llamaba Chow. Él sabía que yo estaba mirando. Quieren morirse de hambre, Greg, y se volverán más agresivos a medida que disminuyan los recursos de la isla. Los monos se pondrán inquietos. Me miró fijamente, como esperando a que la gravedad de sus palabras se reflejara en mi rostro. Y continuó. Verás, los simios no son tan diferentes genética y conductualmente de los humanos. ¿Recuerdas cuando capturé a aquel alfa? ¿Cómo se llamaba? Lucky. Asentí, recordando a Lucky. Boris me había hablado de él. Era un macho alfa. Debes comprender que un gobierno tiene un interés directo en aprender cómo reaccionarán sus ciudadanos ante determinados estímulos, pero no pueden realizar estos experimentos en tiempo real con personas reales que viven en el mundo real. Asentí, sin entender muy bien lo que intentaba decirme. Le había echado. Eso me habían pedido. Dijeron que su tropa y otra iban a ir a la guerra. Querían ver qué pasaría si el alfa desaparecía. Tenían razón.
No hubo guerra. La voz de Boris estaba teñida de desprecio. Bebió otro trago, tragó y continuó. La tropa de Lucky está aterrorizando a las otras tropas. Greg, ¿no lo entiendes? Me hiciste eliminar a un líder rebelde. El gobierno está extrapolando los datos que recogí al mundo real. No quería saberlo. Solo soy el tipo del faro, ¿sabes? ¿Por qué involucrarme ahora? Los datos están en los monos, dijo, terminando su bebida. Quieren empezar una hambruna aquí para que cuando llegue una hambruna al Estado, estén preparados. O eso, o se quedarán sin financiación y sin trabajo. Boris estaba claramente angustiado. Se paseaba por la habitación, atrapado en su propio mundo. Creo que había disfrutado trabajando con los monos. Los humanizó, y quizá yo también. Sé que dije que los monos eran problema de Boris, pero me paso la noche observándolos. He aprendido mucho sobre los monos desde que empecé a trabajar aquí. Casi puedo entender por qué un gobierno encontraría valor en este tipo de experimento, por poco ético que sea. Tienen estructuras sociales muy organizadas, no tan diferentes de las de los humanos. Sus crías dependen de sus madres durante gran parte de sus primeros años de vida. Viven en grupos en los que dependen de otros para obtener protección, recursos y vínculos sociales. Los simios se comunican y resuelven conflictos. El propio Boris dijo que son el animal más inteligente del mundo, quizá el segundo, después de los humanos. Sé que parece que tengo fiebre isleña. Estos monos miden medio metro, están cubiertos de pelaje marrón y tienen largas colas. No se parecen en nada a los humanos y su comportamiento no puede servir para entender las sociedades humanas. Sé lo que estás pensando. Crees que los humanos están demasiado avanzados tecnológica y socialmente, pero si intento deshumanizarlos, no puedo. Si miras una de sus caras, puedes ver que experimentan la vida a un nivel avanzado. He visto a un mono llorar la muerte de un familiar. He visto a una madre cuidar de sus crías y enseñarles los caminos del bosque. Quizá no esté tan lejos, y empezó a tener sentido para mí. Si entiendes algo fundamental sobre los monos, puedes entender algo fundamental sobre los humanos. Así que el gobierno construyó un zoológico, pero ahora querían entender una hambruna global. Tiene que haber algún error, dije. Boris se detuvo en seco, cogió el papel del fax de la mesa y lo desmenuzó entre las manos. Es una violación ética. No hay nada que ganar en toda la ciencia del comportamiento para justificar este tipo de experimento, dijo. Llamó al comandante Acosta por el voluminoso teléfono vía satélite. Oía su voz inquebrantable por los altavoces. La llamada terminó antes de que Boris pudiera articular palabra. Hazlo, no es momento para la insubordinación. Y entonces la línea se cortó. Es un gilipollas, dije. Quieren destruir todo lo que hemos construido, dijo Boris. Construyeron una isla para ello, costando quién sabe cuánto dinero. Es simplemente inhumano. Volvió a sentarse, derrotado, y se sirvió otra copa. Sigamos alimentándolo, dije. Llevaremos el próximo helicóptero de suministros a la plataforma y les diremos que nos negamos a hacer el proyecto juntos. Boris suspiró. Le tendí la mano. La estrechó, pero el peso de las próximas semanas empezaba a pesar sobre mí. Esta isla cambiaría rápidamente. Encendí un cigarrillo. Si te quedaras despierto toda la noche en una isla llena de monos y solo hablaras con un tipo, también fumarías. Hicimos inventario. Nos quedaban 2 días de galletas de comida para los monos, quizá 4 si empezábamos a racionar. Ahora teníamos comida para varias semanas. El gobierno no nos enviaría si no pudiéramos alimentarnos. Y el tiempo era a menudo duro. Las visitas eran poco frecuentes y caras. El día de los suministros llegó y pasó. Se acabó la comida, y Boris empezó a pasar más tiempo en el laboratorio. En lugar de observar a los monos y tomar notas en su pizarra, decidimos salir del laboratorio solo juntos. De lo contrario,
Los monos podrían volverse demasiado atrevidos. Boris me preguntó si podía subir conmigo a lo alto del faro. Acepté. Estaría bien tener compañía. Pero en cuanto salimos del laboratorio, una tropa nos descubrió. Nos observaban desde los árboles mientras nos dirigíamos al faro. Un macho, al que Boris llamó Pinocho, caminó hacia nosotros. Boris le gritó que se fuera, pero ni se inmutó. Nos miró fijamente a los ojos, y cuando estaba a pocos metros, enseñó los dientes. Sabía que este mono estaba tratando de intimidarnos. Tenía hambre. Si algo he aprendido estos últimos meses, es que la mejor manera de evitar problemas es darles lo que quieren. Así que le enseñamos nuestras palmas abiertas, mostrándole que no teníamos comida. Esto lo hicimos con un gruñido y luego con una embestida performativa. Seguimos caminando a nuestro ritmo. Acelerar demostraba que teníamos miedo. Él nos siguió de cerca hasta que llegamos al faro y cerramos la puerta tras nosotros. Cuando llegamos arriba, empecé mis comprobaciones diarias de mantenimiento. Boris me llamó y señaló al suelo. Pinocho estaba acosando a otro de los monos que nos habían seguido. Le tiraba del pelo, jugaba con él, le mordía, le enseñaba los dientes. El otro mono empezó a contraatacar. Se abalanzaban el uno sobre el otro, se mordían la cara. Y entonces se acabó. Pinocho había ganado. Vimos cómo arrastraba el cuerpo hacia el bosque. Una boca menos que alimentar, dijo Boris sombríamente. Llegó la mañana. Boris me había estado contando historias sobre los monos toda la noche. El calor entraba por las gruesas ventanas. Me sentaba bien en la piel. Boris miró pensativo hacia el mar. Algo abajo le llamó la atención. ¿Ves ese árbol?, preguntó Boris. Sí, parece popular, respondí. Ver monos acicalándose y moviéndose por sus ramas. Eso no estaba antes de ese árbol. No debería estar ahí. ¿No está en medio del sendero de cuatrimotos? Vale, necesitas dormir un poco, viejo. Has estado despierto toda la noche y no estás acostumbrado. Ya lo dije. El árbol estaba lleno de vida, lo que parecían cientos de monos en sus ramas. ¿Ves estos frutos? Este árbol está lleno de ellos. ¿Qué son esos higos?, pregunté. No lo sé desde aquí arriba. Echemos un vistazo, respondió Boris. Nos pusimos las botas y bajamos las escaleras de caracol. ¿Por qué había dicho Boris que el árbol no debería estar allí? Nos ignorarán mientras comen, dijo Boris. Si Boris lo creía, probablemente era cierto. Y nos ignoraron. Podíamos acercarnos a ellos sin que ninguno nos prestara atención. De cerca era bastante bonito, si soy sincero. Los monos se balanceaban juguetones de rama en rama, despreocupados. Parecían felices comiendo su fruta. Hay más de un grupo en el árbol, dijo Boris, obviamente intentando contar los animales que se movían. Tiene que haberlos. La tropa de Pinocho solo tiene 200 monos. Esta está más cerca de los 400 o más. Creo que todos los monos de la isla están en ese árbol. ¿Por qué no están peleando? Lo están haciendo. ¿Me preguntas a mí? Yo respondí. Si hay más de un grupo en el árbol, habría una guerra total. Entonces, ¿por qué no están luchando? Su tono era preocupado y excitado al mismo tiempo. Estoy seguro de que se trata de un comportamiento poco habitual en estos monos, ya que los he visto pelearse por cualquier cosa, desde un coco hasta quien acicala a quien. Pero era una hambruna, y habían encontrado mucha comida en aquel árbol. Quizás sea como el día de Navidad de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas del Eje y las aliadas en el frente dejaron de luchar entre sí, dije. Hipnotizado por el movimiento en masa de los monos, Boris empezó a caminar hacia ellos. ¿Qué hacéis?, pregunté. ¿Yo? Voy a por fruta. No sé lo que es, dijo Boris sin mirar atrás. Ya no estaba lejos del árbol y temí que los monos se abalanzaran sobre él por intentar robarles su preciada comida. Pero ni siquiera se dieron cuenta. Estaban en su propio mundo. Boris alargó la mano y cogió una fruta del árbol, y éste enmudeció. Los chillidos y gruñidos de excitación de los monos cesaron.
Boris sintió el cambio en el aire y se volvió lentamente para mirar a los monos. Ya no saltaban, jugaban ni se acicalaban. Todos los ojos estaban puestos en Boris. Cientos y cientos de pares de ojos le miraban. Entonces, en silencio, con la coordinación de una mente de colmena, cada mono empezó a saltar desde las ramas. Boris echó a correr cuando el primer mono tocó el suelo, y yo corrí a su lado. No debería haber mirado atrás, pero su coordinación no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tuve que mirar, y había cientos de monos persiguiéndonos. Mostraban los dientes, señal universal de que querían sangre, nuestra sangre, y apenas pudimos atravesar la puerta del laboratorio. La cerramos de golpe justo a tiempo para oír el peso de sus cuerpos chocar contra el otro lado, y el sonido fue lo suficientemente fuerte como para resonar en la pared trasera del edificio metálico del laboratorio. ¿Qué demonios está pasando?, dije, mientras ambos empujábamos una pesada mesa por el suelo y nos apoyábamos en la puerta. No lo sé. Nunca había visto nada igual, dijo Boris. No dejaban de aporrear la puerta. Era como si no la sintieran cuando sus cabezas chocaban contra ella. Pronto estaban en todos los lados del edificio del laboratorio, sus uñas raspando las ventanas y las paredes. Estábamos rodeados. Al final, descubrirían cómo romper las ventanas y, una vez dentro, nos despedazarían por robarles la fruta. Fortificamos lo que pudimos. Por ahora era seguro. Boris estaba sentado en una silla, jugando con una misteriosa fruta en las manos, mirándola fijamente. La luz de una bombilla desnuda se reflejaba en su piel. Cuando Boris la giró, pude ver un remolino naranja en el centro. Por un momento, la luz captó los diminutos pelos de la fruta, y casi parecía como si se retorcieran con mente propia. Deberías probarlo. En realidad está bastante bueno, dijo Boris, y me horroricé al verlo masticar. Para, le dije. Ni siquiera sabemos lo que es. Intenté arrancárselo de las manos. Estamos en una isla remota a miles y miles de kilómetros de un hospital. Escupe eso. Los monos se lo están comiendo. Deben saber lo que es. Sus cuerpos son pequeños y su metabolismo es rápido. Si fuera venenoso, estarían todos muertos. No eres un mono, Boris. Si te pones enfermo, no puedo ayudarte, le dije. Tu culo, dijo, y dio otro mordisco. Le miré masticar, tragar. De repente, dejó de masticar. La fruta rodó de su mano a la mesa. Abrió la boca y un fino zarcillo marrón salió de la parte posterior de su garganta. Se estrechó a lo largo de ella y al final se dividió en dos ramas como la lengua de una serpiente. Los ojos de Boris se abrieron de par en par al ver la enredadera que salía de su boca. Y entonces, la enredadera volvió a metérsele por la garganta. Sus ojos se quedaron en blanco y se desplomó en la silla. Las manos le colgaban de los costados. Un segundo después, se despertó. Se incorporó rápidamente, respiró hondo y abrió los ojos. Apoyó las palmas de las manos en la mesa y se volvió para mirarme. Tenía los ojos amarillos e incrustados. ¿Se encuentra bien?, le pregunté, y me miró fijamente mientras volvía a coger la fruta. Sus movimientos eran espasmódicos y mecánicos. No tienes buen aspecto, dije, dando un paso hacia el teléfono por satélite. Deberías probar esto. La verdad es que está bastante bien, dijo, con la voz grave y áspera. Su respiración era agitada, como si acabara de correr una maratón. Boris, necesitas un médico. ¿Eres alérgico a esta fruta o algo así? Intenta vomitar mientras llamo al comandante, dije, tratando de mantener la calma. Me detuve cuando se levantó. Tenía las piernas demasiado rectas y miraba al suelo. Un hilo de baba amarilla salía de su boca. Tenía una mano en el teléfono cuando levantó la cabeza y me enseñó los dientes como un mono. Retrocedí contra el escritorio y tiré algunos papeles al suelo. Boris me tendió la fruta para que me la comiera. El zumo de naranja corrió por su brazo y yo corrí al baño y cerré la puerta. La única arma que encontré fue la pesada tapa de cerámica de la parte trasera del inodoro.
La sostuve en alto y esperé a que intentara atravesar la puerta, y esperé. Un sonido llegó desde el otro lado del laboratorio. Acerqué la oreja a la puerta y era el caos al otro lado. Cristales rotos, muebles volcados. Di un paso atrás. Se oyó un ruido sordo. La puerta tembló sobre sus goznes. Otro ruido sordo y una mano apareció por debajo de la puerta. Una mano de mono. Arañó la parte inferior de la puerta, con las uñas arañando la pintura, agarrando todo lo que podía. A ciegas, encontró la alfombrilla de baño en el suelo y desapareció con ella por debajo de la puerta. Y aparecieron más manos de mono. Estaba aterrorizada. Miré a mi alrededor en busca de una salida, y solo pude ver la luz del sol a través de una salida posible. Una rejilla de ventilación en lo alto de la pared, detrás del retrete. Era cuadrada y tenía una tapa metálica. Si conseguía quitar la tapa, tal vez podría escurrirme a través de ella. Me puse de pie en el inodoro y la toqué con los dedos. No hubo suerte. Tampoco pude sacar los tornillos. Boris hacía sonar el pomo al otro lado de la puerta y los monos golpeaban a ciegas el suelo y las paredes por debajo de la puerta. Levanté la pesada tapa del retrete por la rejilla de ventilación. Con todas mis fuerzas, el metal se dobló y 2 de los tornillos se soltaron. Arranqué el COVID, me agarré a la abertura con las 2 manos y tiré hacia arriba. Solo me cabía la cabeza en uno de los brazos. Luego empujé la pared interior del cuarto de baño con los pies para sacar el pecho. Afortunadamente, no había monos esperándome fuera. Salí haciendo shimmings y llegué al suelo sin hacerme daño. Ahora estaba lleno de adrenalina y a medio camino de la linde del bosque. Cuando miré hacia atrás, la cara de Boris me miraba desde la pared. Estaba de pie en el retrete del cuarto de baño. ¿Por qué no lo pruebas? En realidad es bastante bueno. Hola, hijo. Con una voz extraña y áspera que no era la suya. Sus ojos estaban completamente consumidos por los zarcillos de color amarillo turbio, ahora marrón, que salían de su boca y nariz y se extendían por los bordes del agujero por el que no cabía su cuerpo. Desapareció tras ellos, y en su lugar apareció una avalancha de monos de aspecto rabioso. Corrí tan rápido como pude. Las ramas bajas me cortaron la piel mientras atravesaba el bosque. Los monos saltaban de árbol en árbol justo detrás de mí. Estaba más asustada que nunca. Uno de ellos me alcanzó. Era Boris. Su puño cerrado empujó la tierra y le impulsó hacia adelante a una velocidad increíble. Me sonrió a través de los árboles mientras corría a 4 patas, pero yo sabía a dónde iba. Cuando llegué al acantilado, no tuve tiempo de tomarme un momento para calcular mi salto. Salté al agua tan fuerte como pude y cerré los ojos en el momento del impacto. Permanecí debajo todo el tiempo que pude aguantar la respiración, esperando a que los monos o Boris saltaran tras de mí. No lo hicieron. Salí a la superficie. Estaban en el acantilado por encima de mí, mirando hacia el sol poniente. Boris era el más grande. Se giró en silencio para alejarse y los monos le siguieron. Nadé alrededor de la isla hasta que encontré una orilla y me desplomé exhausto en la playa. Caía la noche. Tenía que moverme, alejarme de aquí todo lo posible. Nunca había explorado ese lado de la isla. Era mortalmente silencioso. Mirara donde mirara, todo estaba en silencio. Nada parecía vivir aquí. Ni pájaros, ni siquiera insectos. Caminé todo lo que pude. Me detuve en una roca y me dormí con la cabeza entre las manos. Me desperté al amanecer. No sabía dónde estaba. Oía el débil sonido de los monos a lo lejos. La isla era demasiado pequeña para permanecer oculta mucho tiempo, y era una maravilla que no me hubieran encontrado ya. Levanté la vista y vi algo que se movía entre los árboles. No había duda. Era un dron. Volaba silenciosamente en el cielo entre los árboles, a unos 3 metros por encima de mí. Luego despegó hacia el cielo, rápidamente oculto por las nubes. ¿Me lo había imaginado? No creía que Boris tuviera un dron.
Pero esa no era mi principal preocupación. Tenía sed. Tenía que volver al campamento. Decidí subirme a un árbol para orientarme. Ni siquiera sabía en qué parte de la isla estaba desde el árbol, aunque podía ver el faro en el agua cerca. En el horizonte vi acercarse un pequeño barco, la guardia costera. Bajé del árbol lo más rápido que pude y corrí hacia el barco. No me importaba el ruido que hiciera. Tenía que llegar antes que Boris y su banda de monos rabiosos. Había una persona junto a la barca en la playa. Bajé corriendo el terraplén y llegué a la arena, tambaleándome por la playa. Grité que tenían que volver al barco. La persona no se volvió. Por fin me acerqué lo suficiente para ponerle la mano en el hombro. Se giró al oírme, con la boca llena de retorcidos zarcillos marrones. Extendió las manos y caminó hacia mí con ojos amarillos. Se me adelantaron. Boris salió del terraplén. Se acercó a 4 patas con cientos de monos detrás de él. Y se acabó. Sabía que iba a morir. El camino de vuelta fue una pesadilla. Estaba rodeado por todas partes. La mayoría de los monos caminaban rígidos a mi lado. Algunos de los otros monos habían olvidado completamente cómo caminar. Sus caras se arrastraban por la tierra mientras se empujaban hacia adelante con las patas. El tipo de la guardia costera se arrastraba por el suelo, echando las manos por delante y arrastrando el resto del cuerpo. Sus ojos, todos eran las mismas nubes amarillas arremolinadas. Me di cuenta de que me llevaban al árbol, el del fruto que había corrompido a Boris. Formaron un semicírculo en la base y miré más de cerca el árbol. Estaba todo mal. La corteza no tenía estructura. Era lisa hasta arriba. Las hojas tenían formas diferentes. Las ramas estaban llenas de frutos peludos. Esto no era un árbol. Era algo que fingía ser un árbol. A mis pies se abrió un agujero en el que cayó tierra. Cuando se abrió más, los monos se cerraron detrás de mí. Intenté escapar, pero fue inútil. Me mordieron y arañaron la piel hasta que volví a la cresta. El agujero tenía ya varios metros de profundidad y olía a muerte. El fondo estaba lleno de huesos, todos blancos y limpios, y me empujaron dentro. Caí al suelo. Huesos de mono, eso es lo que eran. Me levanté e intenté salir. Un mono me mordió el dedo y volví a caer en el agujero. Me echaron puñados de tierra encima y poco a poco me enterraron vivo. Intenté levantarme, pero no podía sostenerme sobre todos aquellos huesos. No, era otra cosa. Algo me sujetaba. Noté que un grueso y carnoso zarcillo marrón me rodeaba la cintura. Me tiraba hacia abajo y los huesos me cortaban la piel por debajo, y para mi horror lo uní todo. Este árbol era como una concha gigante, y sus raíces eran enredaderas bajo la tierra. Otra enredadera brotó del muro de tierra a mi lado. Me rodeó el cuello y me apretó. No podía respirar. Ni siquiera podía gritar. Intenté quitármela, pero era demasiado fuerte, y los monos seguían echándome más tierra encima. El agujero se llenaba a mi alrededor y la luz se desvanecía. Desesperado, conseguí meter la mano en el bolsillo y encontré mi mechero. Lo sostuve bajo la liana de mi cuello e inmediatamente sentí que se soltaba. Jadeé en busca de aire. Entonces se me metió tierra en la boca y tosí. Volví a encender la llama bajo el tentáculo que me rodeaba la cintura y se soltó. Me levanté, volví a acercarme al borde y esperé a que más monos me mordieran los dedos. Nada. Me incorporé. Los monos se habían retirado. Sostuve el mechero frente a mí y su luz se reflejó en cientos de ojos amarillos. Los monos me miraban, hipnotizados por la llama. Quizá el parásito tenía miedo del fuego y los liberó. En ese momento, algo primario se registró en los rostros de los monos, y creo que fue entonces cuando no me empujaron de nuevo al agujero, porque había vencido a la muerte. Ahora deberían respetarme. Pero ese momento no duró mucho. El parásito recuperó el control. Los monos se separaron. Boris se adelantó, el guardacostas detrás de él. Levanté el mechero mientras se acercaban y se detuvieron. No sabía cuánto duraría la llama. Era un mechero muy viejo.
así que cogí un trozo de maleza seca del suelo, lo encendí y sostuve la mata ardiendo como si fuera una antorcha. Lo llevé hasta el árbol y prendí fuego también a las ramas inferiores. Entonces, un terremoto retumbó debajo de mí. El suelo tembló y las hojas ardieron. El árbol se elevó aún más, dejando al descubierto una red de enredaderas que antes habían estado bajo tierra. El árbol se alejó atronadoramente de mí, dejando solo una nube de humo a su paso. Mantuve la linterna en alto, manteniendo a los simios a distancia, hasta que llegué al agua. El barco estaba anclado a pocos metros mar adentro. Saqué el ancla de la arena y me adentré en el agua con cuidado de no mojar la linterna. Me siguieron hasta la orilla. El humo salía de la isla cuando dirigí el barco hacia el norte, hacia la plataforma petrolífera. Unos días después, un pesquero civil me encontró en el mar y me dejó en la plataforma. Me llevaron a la enfermería para recibir tratamiento. Uno de los médicos dijo que habría muerto de hepatitis B avanzada. El mayor Acosta estaba leyendo junto a mi cama cuando me desperté una mañana. «Así que conociste al verdadero sujeto de nuestro zoológico», dijo. «¿Qué?», dije, desorientado, frotándome el sueño de los ojos. Boris no debía comerse uno, ese desertor a medias. Lo desarrollamos para facilitar la cooperación. Funcionó, como pudiste ver. Lo que no esperábamos era que el árbol se levantara y se fuera. Nadie pensó que funcionaría con las plantas, dijo, y yo me quedé sin habla. La isla nunca había sido un zoo para monos. Yo no era más que un ratón que no sabía que acababa de ser liberado en un recinto de serpientes. Tenían las manos manchadas de sangre, y lo sabían. ¿Qué demonios iban a hacer con un suero así? Tuve que firmar un libro de papeleo y jurar guardar el secreto, pero tenía que contárselo a alguien. Si un árbol que no parece un árbol crece de la tierra de la noche a la mañana, no comas la fruta.